Desde el acontecimiento del ovni ocurrido cerca de Roswell, Nuevo México, en el verano de 1947, numerosos ufólogos y teóricos de la conspiración siempre han asegurado que el gobierno de Estados Unidos recuperó entre los escombros el cuerpo de un extraterrestre al que después se le realizó una autopsia. Al principio solo se trató de meras conjeturas, pero en mayo de 1995 el productor de vídeo Ray Santilli anunció que tenía en su poder un increíble material de archivo de la autopsia de dicha criatura encontrada en Roswell, diciendo que lo adquirió de un militar retirado. Poco después, las imágenes se convirtieron en la base para un especial de televisión, Alien Autopsy, Fact or Fiction, organizado por Jonathan Frakes, director de Star Trek, La Nueva Generación. El especial fue transmitido por la cadena Fox en Estados Unidos y por las cadenas de televisión internacionales, llegando a conseguir unos récords de audiencia bastante extraordinarios. El vídeo, que fue rodado en blanco y negro, mostraba el cuerpo de un supuesto extraterrestre sin pelo acostado en una mesa de operaciones. El operador de cámara graba a los cirujanos con trajes de peligro biológico examinando el cuerpo y señalando sus características, tales como los 12 dedos de los pies de la criatura, para abrirlo y extraer sus órganos poco después. Sin embargo, en abril del año 2006 Santilli admitió que la película de la autopsia fue parcialmente falsa. No obstante, insistió en que disponía del metraje original de la autopsia extraterrestre, pero debido a su mal estado se vio obligado a recrear la autopsia. Y cuando toda la controversia parecía haber quedado en el olvido para un simple tema de debate entre amigos en distintos foros sobre ovnis y conspiraciones, un nuevo y sorprendente vídeo pareció mostrar el metraje original del incidente de Roswell, donde se puede ver el cuerpo de un extraterrestre entregado por soldados estadounidenses en la década de 1940, aunque lo más sorprendente es que la revista australiana Uncensored Magazine afirma que el vídeo es completamente auténtico. Ese controvertido vídeo fue publicado el 22 de enero por el editor de dicha revista. Según la revista, el vídeo fue analizado imagen por técnicos expertos y determinaron que el metraje podría ser auténtico. No obstante, según Jason Kleyan, editor del portal especializado en ufología OpenMinds, explicó que Uncensored Magazine dijo que es la primera revista en publicar imágenes de este material, pero que llevaba desde 2011 en YouTube. Nigel Watson, autor de Investigaciones OVNI, esta nueva película añade otro nivel de intriga y misterio al accidente Roswell, además de ser la prueba definitiva de que seres extraterrestres nos han estado visitando desde el incidente de 1947. Watson también señaló que ciertos portales supuestamente especializados en el tema ovni desinformarían a la población para restarle veracidad al asunto y al metraje. Hay severos problemas cuando se trata de nuevas imágenes de un evento tan importante en los anales de la ufología que tendría un impacto en el concepto de lugar en el universo, dijo Watson. La primera es de dónde ha salido este material y quién lo filmó. También hay que señalar que los falsos vídeos de autopsias en Roswell publicados en 1980 resultaron ser falsificaciones o recreaciones de escenas perdidas. Watson también recordó que en 2011, Roswell fue noticia por un libro de la periodista Anye Jacobsen que afirmaba que los extraterrestres recuperados de Roswell eran en realidad niños mutados genéticamente de 12 años de edad y que fueron enviados por la Unión Soviética a los Estados Unidos en un avión dirigido por control remoto para promover la histeria en la población estadounidense. Este nuevo material añade otro nivel de intriga y misterio en el tema, explicó Watson. Teóricos de la conspiración dijeron que era parte del proyecto para aceptar que los ovnis nos han estado visitando desde 1947. Pero siguiendo con el tema, son muchos los que creen que este nuevo material muestra, sin duda alguna, el extraterrestre real del incidente de Roswell. Pero como siempre suele pasar en estos casos, muchas personas creen que se trata de un fraude, aunque hay que tener en cuenta las sabias palabras de Watson, quien dice que portales como los mencionados quieren desacreditar las mejores evidencias de seres extraterrestres en nuestro planeta. ¿Será verdad todo lo que muestra la grabación, o se trata de un nuevo fraude como el documental mencionado?